El procedimiento para la determinación de la equivalencia de arena, de ser necesario, debemos de vertir el material para evitar la segregación o pérdida de finos durante las operaciones de cuarteo. Debemos de tener cuidado al añadir humedad a la muestra para mantener una condición libre de flujo de material. Luego usamos el recipiente de medida. Tomamos 4 de esas medidas de las muestras. Cada vez que una medida llena de material es recogida de la muestra, debemos de golpear el extremo inferior de la medida sobre una mesa de madera u otra superficie dura por lo menos 4 veces y sacudirla ligeramente para producir una medida de material consolidado a nivel o ligeramente redondeado sobre el extremo. A continuación, determinamos y registramos la cantidad de material contenido en esas 4 medidas por peso o por volumen en un cilindro plástico seco. Luego ponemos el material a la muestra y procedemos a cuartear la muestra usando el procedimiento aplicable en la norma técnica 339.089, que esa norma nos habla de la obtención en laboratorio de muestras representativas y haciendo los ajustes necesarios para obtener el peso o volumen predeterminado. Cuando este peso o volumen son obtenidos, 2 operaciones adicionales sucesivas de cuarteo sin ajuste deberán proporcionar la cantidad apropiada de material para rellenar la medida y así poder proporcionar, por lo tanto, un espécimen de ensayo. Luego tenemos que secar el espécimen de ensayo a peso constante a 100 grados y enfriar a la temperatura del cuarto antes de ensayar. Luego viene la preparación del espécimen de ensayo. Manteniendo una condición de flujo libre, vaciamos la cantidad superficial de material para prevenir la segregación o pérdida de finos. Debemos de cuartear de 1000 a 5000 grados de material. Mezclamos completamente con un cucharón de mano en un recipiente circular hacia el medio del recipiente, rotando a este horizontalmente. El mezclado deberá ser continuado por lo menos 1 minuto para alcanzar uniformidad. Se debe de verificar que el material tenga la condición de humedad necesaria, apretando una pequeña porción de la muestra completamente mezclada en la palma de la mano. Si se llega a formar un molde que permite su manipuleo cuidadoso sin romperse, entonces quiere decir que se ha obtenido el correcto rango de humedad. Pero si el material está muy seco, el molde se desmenuza, entonces será necesario añadirle agua, remover y ensayar y reensayar hasta que el material forme un molde. Y si el material muestra agua, estará muy húmedo para ensayar y debe ser drenado y secado al aire, mezclándolo frecuentemente para asegurar uniformidad. Este material húmedo en demasía forma un buen molde cuando se chequea inicialmente, de tal manera que el proceso de secado debería continuar hasta un chequeo por apretamiento del material de un molde que es más frágil y delicado al manipuleo que el original. Si el contenido de humedad está dentro de los límites descritos, la muestra puede ensayarse inmediatamente. Si el contenido de humedad es alterado para cumplir esos límites, la muestra puede ser puesta en un recipiente cubierta con una tapa o con una toalla húmeda que no toque el material por un tiempo de 15 minutos.
Después del tiempo mínimo del curado, remezclar por 1 minuto sin agua. Cuando esté enteramente mezclado, formar el material en un cono con una trulla. Se debe tomar la lata de medida en una mano y presionarla directamente en la base de la pila mientras mantiene la mano libre firmemente contra el lado opuesto de la pila. Cuando la lata atraviesa la pila y emerge, hace suficiente presión con la mano para que el material llene la lata. Se debe presionar firmemente con la palma de la mano, compactando el material hasta que consolide en la lata. El procedimiento operativo. Debemos de ajustar el dispositivo del sifón a un recipiente de vidrio de la solución de trabajo de cloruro de calcio. Colocamos la botella a 91 centímetros de la superficie de trabajo. Empezar el sifón conectándolo a la parte superior de la botella con la solución mediante un pedazo corto de tubo, mientras se abre el sujetador. Debemos sifonear también 102 milímetros de la solución de trabajo de cloruro de calcio en el cilindro de plástico. Luego vertimos uno de los espécimes de ensayo en el cilindro de plástico usando el embudo para así evitar derramarlo. Luego golpeamos ligeramente el fondo del cilindro sobre la palma de la mano varias veces, esto para liberar las burbujas de aire y para conseguir el humedecimiento total del espécimen. Se debe mantener el espécimen húmedo y al cilindro disturbado por 10 minutos. Al final los 10 minutos del periodo de humedecimiento para el cilindro y aflojar luego al material del fondo invirtiéndolo parcialmente el cilindro y agitándolo simultáneamente. Después de aflojar el material del fondo del cilindro, agitamos el cilindro y su contenido por el método del agitador mecánico. El agitador mecánico consiste en colocar el cilindro en el agitador mecánico del equivalente de arena, registrar el tiempo y permitir que la máquina agite el cilindro y su contenido por 45 segundos. Siguiendo con la operación de agitación, colocamos el cilindro sobre la parte superior de la mesa de trabajo y removemos el tapón de Heber. Luego se va a proceder a hacer el procedimiento de irrigación. Durante el procedimiento de irrigación debemos de mantener el cilindro vertical y la base en contacto con la superficie de trabajo. Insertar el tubo irrigador a la parte superior del cilindro. Debemos de remover los sujetadores de la manguera y enjuague el material de las paredes del cilindro cuando el irrigador está siendo bajado. También debemos de forzar al irrigador a través del material en el fondo del cilindro, aplicando una acción de punzonamiento y giro mientras la solución de trabajo fluye del irrigador. ¿Esto para qué sirve? Bueno, esto sirve para que el material fino entre en suspensión sobre las partículas de arena más gruesas. Mantenemos el cilindro y su contenido disturbado por 20 minutos. Se comienza a tomar el tiempo inmediatamente después de retirar el tubo irrigador. Al final de los 20 minutos del periodo de sedimentación, debemos de leer y registrar el nivel de la parte superior de la suspensión de arcilla. Esto se refiere a la lectura de arcilla. Si no se ha formado una línea de demarcación clara al final del periodo de sedimentación de 20 minutos, debemos dejar que la muestra permanezca distrubada hasta que se pueda obtener una lectura de arcilla. Luego leemos inmediatamente y registramos el nivel de la parte superior de la suspensión de arcilla y el tiempo total de sedimentación.
Si el tiempo total de sedimentación excede los 30 minutos, se vuelve a correr el ensayo usando 3 especímenes individuales del mismo material. Se debe de registrar esa altura de la columna de arcilla para la muestra que requiere el más corto periodo de sedimentación, como la lectura de arcilla. Luego, posteriormente determinamos la lectura de arcilla. Después, cuando se está tomando la lectura de arena, debemos de tener cuidado de no presionar hacia abajo sobre el dispositivo de pesaje de pie, ya que podría tener un error de lectura. Y si las lecturas de arcilla o arena caen entre gradaciones de 2.5 milímetros, registrar el nivel de la gradación más alta. Ahora vamos a explicar la abrasión Los Ángeles al desgaste de los agregados de tamaño menores. Equipos de materiales, máquina de Los Ángeles, tamices, balanzas, cargas que pueden ser esferas de acero. El procedimiento vendría a ser que coloquemos la muestra de ensayo y la carga en la máquina de Los Ángeles y rotamos a una velocidad de 30 RPM a 33 RPM. RPM vendría a ser revoluciones por minuto. Por 500 revoluciones, luego el número prescrito de revoluciones, descargamos el material de la máquina y realizamos una separación preliminar de la muestra sobre el tamiz normalizado número 12. Luego lavamos el material más grueso que la malla de 1.70 milímetros y ponemos al horno a 110 grados hasta el peso constante y determinar la masa con una aproximación a 1 gramo. Si el agregado está esencialmente libre de revestimiento y polvo, el requerimiento de lavado puede ser obviado, pero siempre se va a requerir secar antes del ensayo. Por lo tanto, en el caso del ensayo de arbitraje, se efectuará el lavado. También cabe recordar que la eliminación del lavado después del ensayo raramente reducirá las pérdidas de medida en más de 0,2% de la masa original de la muestra. También debemos de tener en cuenta que la relación de la pérdida después de 100 revoluciones frente a la pérdida luego de 500 revoluciones no excedería mayormente a 0,20 para material de dureza uniforme. Cuando se realiza esta determinación, debemos tener cuidado de evitar pérdida de alguna muestra, retornar la muestra entera, incluyendo el polvo de la fractura, a la máquina de ensayo para los 400 revoluciones finales requeridas para completar el ensayo. Y bueno, eso sería el procedimiento Eso sería el procedimiento. Muchas gracias.